les bendiga, mis queridos hermanos. La palabra que le vamos a compartir en el día de hoy está en Romanos 12:2. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios, que pueda ser de bendición y de edificación para cada una de nuestras vidas, y que todo lo que no es tuyo quede sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús. Guíanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí podemos ver que Dios nos dice a través de esta palabra: no os conforméis a este siglo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Dice de que no nos conformemos a obedecer, a dejarnos guiar con lo que el mundo nos está ofreciendo, con lo que el mundo nos está diciendo, ¿verdad? Sino que vayamos más allá, que podamos renovar nuestro entendimiento para poder comprender la buena voluntad del Señor. Amén. Porque en estos momentos, como seres humanos, seres terrenales, que tenemos todos nuestros sentidos aquí en la tierra, la vista, el oído, es muy difícil dejar de escuchar y de ver cosas que lleguen a perturbar nuestras vidas. Amén. Todas estas cosas que estamos escuchando en la actualidad, de una u otra manera, influyen en nuestra vida. Entonces Dios nos hace un llamado para que nosotros podamos liberarnos, ¿verdad? Podamos ir más allá, podamos despejar nuestra mente, podamos estar más atentos a la voz de Dios que a la voz del mundo. Con esto pues no estamos diciendo de que dejemos de obedecer las leyes terrenales, no. De hecho, si aprendemos a escuchar y a obedecer a Dios, Dios nos va a mandar a obedecerlas, porque dice la Biblia que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Entonces el llamado es a que no nos conformemos, a que el mundo no sea el que influya en nuestras decisiones, que influya en nuestra voluntad, sino sea el Señor. Amén, porque muchas veces, vuelvo y repito, de manera inconsciente lo está haciendo. Cuando nos dejamos perturbar, cuando nos dejamos afectar por cualquier noticia que escuchemos, el mundo está guiando nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a que Dios sea el que guíe nuestras vidas, porque Él ha prometido seguridad, Él ha prometido protección para aquellos que le obedecen y se dejan guiar por Él. Amén. Entonces este es el llamado en el día de hoy. ¿Por qué el mundo no puede ser nuestro patrón guía? Porque es que el mundo está corrompido. Dios en su palabra dejó establecido principios bíblicos, ordenanzas, ¿verdad? Y el faltarle a una de estas, la llama pecado, ¿verdad? Entonces muchas veces el pecado en la actualidad se ve como algo normal. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es promocionar el pecado, que cada vez nosotros lo veamos, lo escuchemos más por la televisión, lo veamos en una valla publicitaria, por la radio. Entonces llega el momento en el que la persona se familiariza con el pecado, se vuelve algo común en la sociedad, hasta el punto de llegar a ser cultural. Entonces la persona comete el error de dejarse guiar, de que su patrón sea la sociedad. Entonces dice: no, yo estoy bien delante de Dios porque yo no mato, yo no robo, o sea, no cometo ningún acto delictivo. Pero resulta que aquellas cosas que Dios en su palabra ha llamado pecado y la sociedad la ha colocado como algo normal, sí lo hace. Amén. Entonces es importante que nuestra guía no sea la sociedad, no sea el mundo, sino sea su palabra. De pronto aquellos que hemos dedicado nuestra vida a obedecer, estamos tratando de obedecer las ordenanzas de Dios, podemos llegar a ser llamados como religiosos, como antiguos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que la sociedad en estos momentos llama lo malo como bueno. Porque esa es la estrategia que el enemigo ha hecho: volver común el pecado, volverlo como algo natural. Si nosotros nos vamos al libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16, te lo puedes leer en tu casa. Ahí Dios menciona muchas cosas que son pecados y que en estos momentos la sociedad lo practica como algo normal, y antes la sociedad lo ve como algo cultural
algo normal. Y la persona crea una falsa seguridad, cree que está bien, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que agradar es a Dios, no al mundo. Ese tiene que ser nuestro deber. Amén. Y el enemigo es tan puerco, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, que cada vez está colocando pecados más tremendos. En estos momentos, si usted se lee las noticias, está promocionando la pedofilia, ¿verdad? Ya la pedofilia es el abuso a menores de edad. Incluso ya hay una bandera, ya hay un grupo defendiendo ese pecado. Por eso nosotros, conociendo la estrategia del enemigo, como les decía ahorita, que es promocionarlo de que tal manera de que la persona lo esté viendo constantemente para que se vuelva común. Si tú ves esa bandera en Facebook, no la compartas aún para avisar de que es algo malo. Porque ¿qué pasa? Que la persona de tanto verla llega un momento en que se vuelve insensible ante eso, y eso se vuelve común, y eso es lo que el enemigo quiera. La persona comete el error de decir no a la pedofilia y coloca la bandera esa que están creando, y entonces la gente lo empieza a ver la bandera, así como pasó con el otro grupo, que llega el momento en el que la persona lo ve como algo natural, y que Dios nos guarde de llegar a esa mente depravada, ¿verdad? Que Dios nos guarde a llegar a ese extremo, como está utilizando en estos momentos el enemigo a muchas personas. Y vemos que Dios menciona muchas prácticas que se ven actualmente en la sociedad como pecado. Y también dice, y cosas semejantes a esas. O sea, no solo esas que están mencionadas, sino muchas, ¿verdad? Que son obras de la carne, que son producto de emociones negativas, ¿verdad? Y que al final de todo este versículo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Es de pronto fuerte, es duro, pero este es un llamado a disponernos a obedecer a Dios, que Dios sea nuestro guía, que Dios sea nuestro patrón. Amén. Hay un beneficio de poder obedecer a Dios, que si nosotros obedecemos a Dios, estamos seguros en sus manos. Amén. En todos los capítulos de la Biblia podemos ver que en donde Dios estaba, ahí había seguridad. Hay paz en medio de la tormenta. Cuando los discípulos vivieron esa tormenta, Jesús estaba con ellos y pudieron ser librados de esa tormenta. Aquel sabio, aquella parábola donde el sabio edificó su casa en la roca, o sea, agarrado de Jesús, vino la tormenta y fue librado. En los salmos, Jehová es el pastor y guarda a todos aquellos que se dejan guiar por el Señor. Entonces hay muchas promesas de seguridad, ¿verdad? Porque es que en estos momentos el mundo como tal no nos brinda seguridad. El mundo como tal está en caos, está en problemas, ¿Por qué? Porque es que el enemigo es el que está reinando en esta tierra temporalmente. ¿Cuándo va a reinar Jesús? ¿Cuándo reina Dios? En su segunda venida. En estos momentos Jesús reina solamente sobre las vidas que le recibieron, que se dejan guiar por él. Pero en el mundo como tal no. En la primera venida de Jesús, él vino como Salvador, como un Cordero, vino a traernos salvación. Pero ya en la segunda venida sí vendrá como Rey. Amén. Él vendrá a establecer su reino. Y esa profecía está en Daniel 2, en donde Dios le da un sueño a Nabucodonosor mostrándole los imperios que venían después de él. El imperio babilónico, el medo-persa, el Grecia, el romano, que aún influye en la actualidad. Pero que al final de todos estos imperios, una roca iba a destruir todos esos imperios e iba a reinar por todos los siglos, que Jesús promete reinar en esta tierra. Cuando Jesús reina en esta tierra, las cosas van a ser diferentes, pero Él va a reinar con aquellas personas que le hemos dejado que gobiernen. Eso Jesús reinará con aquellas personas que hemos dejado que Él sea el Rey de nuestras vidas. En estos momentos, amén, lo importante es que Jesús pueda reinar en nuestros corazones, que Él sea nuestro guía, amén, para poder tener paz en medio de la tormenta. Él es el único que nos da una seguridad verdadera. Él es el único que nos puede librar en medio de cualquier dificultad.
Por eso es importante que le obedezcamos para poder tener el beneficio de su buena voluntad. No podemos tener esa buena voluntad de Dios si obedecemos a otras personas, si obedecemos al mundo, si Él no es nuestro guía, no es nuestro pastor, ¿cómo vamos a obtener esas bendiciones que Él ha prometido? Amén. Entonces el llamado es que en estos momentos podamos, si ya le estamos obedeciendo a Dios, podamos estar seguros en Él. Amén, porque Él no falla, en el nombre de Jesús. Amén, hasta el tiempo de que Él pueda reinar completamente y este mundo se ha transformado, porque aunque en estos momentos hay un tiempo de caos, hay una promesa para aquellos que nos hemos mantenido. La podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4:17, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esta es una promesa para que nosotros estemos tranquilos, aunque estemos escuchando rumores, noticias de que las cosas se van a colocar peor. Nosotros podamos estar tranquilos que cuando esto ocurra, cuando se empiece a desatar el apocalipsis, nosotros vamos a ser arrebatados con Cristo. Esto quiere decir que con Dios tenemos seguridad en todo momento. En estos momentos Dios nos puede librar de todas las tormentas, que cuando las cosas se empeoren también hay una promesa de liberación. Seremos arrebatados, iremos a encontrarnos con el Señor en las nubes. O sea que aún de todo este caos Dios nos librará. Por eso es importante obedecerle al Señor para estar seguros en Él. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.